Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Muy bien, vamos a estar leyendo el capítulo número 28 del libro de Mateo. Son pocos versículos, apenas son 20 versículos. Y dentro de justamente la última parte del capítulo 28 vamos a encontrar uno de los versículos tal vez más usados, más recordados, más aprendidos. Así que acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 28, es el versículo número 1 y la palabra de Dios dice así. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, verso 13, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvos. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los últimos versículos que nosotros leímos son uno de los versículos, como les comentaba, que tal vez más memorizamos porque se le conoce como la Gran Comisión. Pero a manera de introducción yo quiero contarles una historia, dos historias de la vida real. Y quiero hablarles primero de Juana. Juana llega un domingo a la iglesia, conoce a Jesús, se entera que por medio de su sacrificio es perdonada y entra en lo que se le conoce como el primer amor. Empieza a conocer más de Jesús, empieza a involucrarse en los discipulados, a conocer más de su Biblia. Pero al mes de esta situación recibe un diagnóstico fatal. Una enfermedad terminal la acompañaría hasta el último día de sus vidas. Esta enfermedad catastrófica va a ser parte de su día a día. Y todos dijeron acerca de ella: su fe se va a pagar seguramente. Pero no fue así. Juana empieza a hablar más acerca de Jesús y aprovecha más bien sus citas médicas, sus tratamientos, para en ese lugar predicar de Jesús
y llegar al punto de discipular a otros para que conozcan más a Jesús. Pero no solamente quiero hablarles de la vida de Juana, quiero hablar también de la vida de Felipe. Él también llega a la iglesia, ya tenía 1 año asistiendo a la iglesia solo. Su esposa no quería asistir. Al año se entera de la infidelidad de su esposa. Lucha por su matrimonio, pero su esposa al final lo abandona y lo deja. Nuevamente todos dijeron, su fe se va seguramente a apagar. Pero pasó todo lo contrario. Felipe no dejó de crecer, de madurar, al punto de llegar a hablarles a todos acerca de la reconciliación por medio de Jesús. Cuando yo veo estas historias que ejemplifican vidas reales, por si acaso, me hago una pregunta. ¿De dónde sacan ellos las fuerzas para no dejar de contar acerca de Jesús? ¿De dónde tienen ellos esta fortaleza en su interior para no callar, para no dejar de hablar? Y hoy yo quisiera, a través de la Escritura, llegar a un solo convencimiento en vuestros corazones. Y es porque Jesús ha resucitado, es que yo y usted podemos vivir la gran comisión. Es por el hecho de que Jesús ha resucitado, de que usted y yo, sin importar la situación que venga, podemos seguir hablando del perdón de Jesús. ¿Cuántos quisieran hoy llegar a ese conocimiento y a poder vivirlo en serio? Dígame amén. Y voy a pedir algo, no sé si puedan quitar las pantallitas en los lados, porque la idea de que una iglesia chiquita es que podamos vernos cerquita y veo que toditos están viendo por allá, entonces prefiero que nos estemos viendo todos. Ahora sí, entremos en materia. Si nosotros observamos como primera parte la instrucción de ir y hacer discípulos, se encuentran 3 veces en esta parte de la Escritura. Si usted nota conmigo y va a su Biblia, en Mateo 28, versículos 19 y 20, está la instrucción, que es la que le digo que normalmente la conocemos y la repetimos. Yo creo que muchos de ustedes tal vez la podrían hasta decir de memoria. El versículo 19 y 20 del capítulo 28 de Mateo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted se sabía ese versículo? La mayoría la sabe, ¿verdad? Pero esta instrucción se la puede ver 3 veces en el capítulo número 28. Y es ahí entonces donde vemos lo enfático del capítulo. Cuando nosotros vemos, venga conmigo a los versículos 6 y 7, es el encuentro de las mujeres con los ángeles. Y los ángeles dan una instrucción justamente a estas 2 mujeres. Miren lo que dice el texto bíblico. Los ángeles dicen lo siguiente. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y he aquí va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis. ¿Reciben o no una segunda instrucción? Nuevamente esta instrucción. Pero no solamente ahí. Jesús se encuentra con estas mujeres. Y Jesús le dice lo siguiente en el verso número 10. Venga conmigo al verso 10. Dice así. Entonces Jesús le dice, no temáis. Y nuevamente la palabra. Id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ustedes saben cómo se le conoce justamente a los versículos 19 y 20 en el mundo cristiano. El de por tanto id y hacer discípulos. A esto se le conoce como la gran comisión. Pero hay algo que en los últimos años se le conoce a la gran comisión. Se la conoce como la gran omisión. ¿Sabían ustedes? Hay una gran comisión, pero últimamente en los últimos años a esta gran comisión se la conoce como la gran omisión. ¿Qué sería la gran comisión observando el texto bíblico? La Biblia dice, por tanto, id. ¿Qué significa id? Cuando la mamá decía que teníamos que hacer un mandado, decía, vaya, id y compren tomate para el jugo. ¿Se acuerdan? Hay una comisión de ir, de salir. ¿A qué? A contar. La comisión sería ir, salir, discipular, enseñar, bautizar,
lleva a un punto de contacto con otro, de salir de un lugar en búsqueda de otro y llevar la enseñanza ¿de quién? De Jesús. De todas las cosas que Él enseñó, debemos guardarlo. Entonces, la gran comisión habla de ir, discipular, bautizar, enseñar. ¿Qué sería la gran omisión? Todo lo contrario, ¿verdad? Sería no salir, no contar, no discipular, no enseñar las cosas que enseñan la obediencia a Jesús. Pero yo me hago aquí una pregunta. Yo quisiera que usted tal vez se la haga también. ¿Por qué los discípulos de Jesús, por qué los que han creído en Jesús, no vivirían bajo la guía de la gran comisión? ¿Por qué? Si es clarísima, vayan y hagan discípulos. ¿Por qué los discípulos de Jesús no viviríamos bajo la guía, la obediencia de la gran comisión? Y yo quisiera que a través de la historia nosotros podamos ver algunas cosas. De hecho, el libro de los Hechos narra ciertas, pero quisiera tal vez contextualizarlo en nuestra época, porque tal vez la iglesia en general vive más la gran omisión que la gran comisión. Y noté algunas. Una de ellas puede ser la comodidad, otra el desánimo, otra una dificultad personal, otra la negligencia espiritual, otra el punto de la incredulidad y otra un trasfondo de nuestra vida. Situaciones como estas, queridos amigos, queridos hermanos, frenan la gran comisión en la iglesia. Por eso es que el texto, ¿cuántas veces da la instrucción de vayan y cuenten? ¿Cuántas les dio? 3 veces. Había un dicho de mi suegro, que ya no lo veo por aquí, al burro 2 veces. Si lo vemos 3 veces, lo enfático aquí es de vayan y cuenten acerca de la resurrección. Vayan y cuenten acerca de lo que ha hecho Jesús. Vayan y enseñen todo lo que Cristo ha enseñado. El texto nos muestra 3 veces porque quiere darnos un énfasis sobre lo que debemos de vivir como creyentes en Jesús. Nosotros, usted y yo, como creyentes en Cristo, diga conmigo, dígalo como que ha venido desayunando, debemos vivir la gran comisión. Y en el texto bíblico yo encontré 4 argumentos que nos ayudan a vivir la gran comisión. Y yo quisiera aquí que podamos sincerarnos, todos los que estamos sentados el día de hoy, alguien que nos esté viendo a través de las redes, y que nos preguntemos si realmente estamos viviendo la comisión de ir a contar las buenas noticias de Jesucristo. El primer argumento que yo encuentro aquí es que no importa el tiempo del llamado. Veamos lo que dice el texto bíblico en el versículo número 1. Venga conmigo al versículo 1. Porque nos da un tiempo. Mateo aquí nos pone el tiempo donde reciben este llamado las mujeres. Dice la palabra de Dios, pasado, ¿qué cosa? El día de reposo al amanecer del primer día de la semana. Este es el tiempo en el cual se encuentran justamente estas 2 mujeres y reciben este llamado. Pero ¿qué sería para ellos esto de después del día de reposo? Sino el tiempo tal vez más oscuro que los discípulos de Jesús pudieron haber vivido en esa época. Para ellas, después del día de reposo, no es después de la victoria de un equipo que uno se siente un campeón. No es después de haber pasado un buen examen y uno se siente con fuerza. Para ellas, después del día de reposo, es un día de oscuridad. ¿Por qué? Veamos el contexto. Si nosotros observamos los capítulos anteriores, vemos como contexto de que Jesús fue traicionado por un cercano. ¿Quién sabe su nombre? Judas. Jesús también fue apresado de manera injusta. Fue abandonado por los suyos. Jesús, los días anteriores, fue sentenciado, fue juzgado, pero sobre todo fue puesto de manera pública en su juicio y llevado a la burla, al castigo y sobre todo
a la crucifixión. Los días anteriores para ellas es el día donde muere su Mesías, donde muere su Maestro. El primer día de la semana para ellos, queridos amigos, no es nada bonito. Y yo quisiera traer esto a nuestro contexto, porque no es nada bonito levantarte después del día de la desgracia. No es nada agradable levantarte el día después que te entregan resultados donde te dicen que esta enfermedad va a acabar con tu vida. No es nada bonito, no es nada agradable levantarse el día después de haber firmado un divorcio y ver tu cama y ver tu casa y decir, ¿cómo empiezo y cómo hago? No es nada bonito levantarse el día después de la tragedia cuando has perdido un ser amado y se conoce algo como el nido vacío. No está la persona en su cuarto, no está la persona en su cama. Levantarse después de la desgracia no es nada bonito. Pero queridos amigos, el tiempo del llamado no debe jamás detener la encomienda que ellas reciben del ángel. El segundo argumento que observo aquí es que no importa la consideración social que recaiga sobre la persona que recibe el llamado. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿A qué personajes pone Mateo justamente como los primeros testigos que reciben el testimonio de la resurrección de Jesús? Sino 2 mujeres. Pero nosotros tal vez en nuestro contexto lo entenderíamos de manera normal. Pero estas 2 mujeres tienen un contexto diferente para su época. Porque la mujer en la época antigua se la consideraba como un ciudadano de segunda clase. No tenía voz, no tenía voto. De hecho, el testimonio de una mujer ni siquiera tenía peso si alguien lo requería. Pero Mateo va enseñando a través de todo su evangelio algo que debe quedar marcado en nuestros corazones. Mateo, de manera intencional, está mostrando que no importa la consideración social que recaiga sobre nosotros. Él está utilizando en este caso el caso de las mujeres. Y miren cómo desde Mateo capítulo número 1, es impresionante. En la genealogía del rey, él incluye 4 mujeres. Mujeres como Tamar, como Rahab, como Ruth, como Betsabé. Si usted ha estudiado un poquito la historia de estas mujeres, hay algunas que usted se quedaría como medio asustada de por qué la ponen en esa genealogía. Pero Mateo tiene esta intención de que no importa la consideración social que recaiga sobre alguien. Y de hecho, Mateo es quien usa a una mujer cananea en Mateo capítulo número 15, cuando se acerca a Jesús pidiendo un milagro. Y Jesús en ese momento le dice, no, porque no está bien dar de la comida de los hijos a los perrillos. Y esta mujer saca una respuesta que brota a su fe. Dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de sus amos. Mateo hace esto de manera intencional para mostrar la fe de esta mujer. Y viene recorriendo su evangelio para mostrar que no importa la consideración social que recaiga sobre nosotros. Y de hecho, en Mateo 26, es una mujer la que unge al Señor antes de su muerte. Ahora, ojo con algo. Mateo aquí no está haciendo una exposición de un tema feminista, por si acaso. Lo que está haciendo aquí es de que Dios puede usar por encima de una consideración social que recaiga sobre la persona, por encima de la raza, por encima de la consideración social, estrato social o del pasado que tal vez ha marcado la vida de la persona. Dios lo puede usar. Esto del pasado marcado nos lleva al tercer argumento que quisiera conversar con usted. Hay un tercer argumento por no detenernos en vivir la gran comisión y es que no importa el pasado que nos ha marcado. Miren lo que el versículo número 10 reluce. Venga conmigo el Mateo 28:10. Dice la palabra de Dios. Jesús da la instrucción a las mujeres y les dice, no teman, id, dad las nuevas. ¿A quiénes? A mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán.
Tal vez para nosotros leer en este momento esto de que denle las buenas nuevas a mis hermanos, suena como normal porque nuestro vocabulario, ¿verdad? Es como, hola, ¿cómo está, hermano? Hermano en Cristo, ¿cómo ha pasado? Siervito, ¿cómo ha pasado, verdad? Pero Jesús no lanza las palabras al aire, sino que tiene una intención con un gran peso. Este término de Jesús habla mucho, habla fuerte. Porque ¿cuál era el contexto de los discípulos? Acuérdense que Jesús ha resucitado en ese momento. Habla a las mujeres y le da la instrucción, vayan y cuenten a mis hermanos. Pero ¿qué había pasado antes? Veamos juntos en Mateo 26 y veamos cómo estos hermanos se habían comportado. Mateo 26, versículos del 30 al 35. Mateo 26, versículos 30 al 35. Dice la palabra de Dios. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, ¿quién? Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Yo quiero a veces imaginarme esta situación por la confianza de Pedro, de decir, Señor, todos pueden escandalizarse. Todos, Judas, Juan, todos estos. Pero yo, jamás. A mí no me va a pasar. Yo creo que era medio guayaquileño, era medio confiado. Yo jamás me voy a escandalizar de ti. Pero Jesús sabía lo que iba a pasar. Le dijo, mira, antes que cante el gallo, no me vas a negar una, no me vas a negar 2, me vas a negar 3 veces de tus labios van a salir, no le conozco. Pero como este era el líder, miren lo que respondieron los demás. Dice la misma Biblia. Pedro le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, no solamente Pedro es el culpable, aquí toditos dijeron exactamente lo mismo. Y esto sí sucedió. Los discípulos abandonan a Jesús, lo dejan solo. Pedro niega a Jesús y esto acontece. Queridos amigos, el haber abandonado a Jesús, haber negado a Jesús, claro que deja una marca fuerte en la vida de Pedro, en la vida de los discípulos. Porque era el momento más importante, en el momento que ellos deberían de haber estado. En ese momento les temblaron las piernas, las rodillas, cuando vieron que vienen a atrapar a Jesús, simplemente se van. Cuando a Pedro le dicen, pero si tú hablas hasta igualito que él. Y en ese momento hasta llega a blasfemar, a decir, yo no conozco a tal hombre. Queridos amigos, imagínense la marca, el peso sobre la mente y sobre el corazón de este hombre, solo de traer a su memoria de cómo le falló a Jesús. Queridos amigos, y es que el pasado sí marca. Y cuando hay un pasado que te quiere marcar, ese pasado quiere detenerte cuando quieres hablar acerca de la gran comisión, quieres hablar de Jesús. Yo siempre les confieso mis pecados aquí. Yo creo que ustedes son aquellos que oran por mí, me aconsejan. Pero en la época del colegio, no conociendo de Jesús, por si acaso a los más pequeños, no conociendo absolutamente nada, la viveza criolla me llevó a no estudiar para un examen, el examen de psicología. Me daban psicología en el colegio, psicología en inglés todavía, porque era un gringo el que nos daba. No se me ocurrió mejor cosa que dejar mi examen vacío con mi nombre puesto, el libro encima y $20 puestos ahí. Cuando el profesor recoge todas las cosas, ve lo mío
toma los $20, toma la ofrenda. No, no es ninguna ofrenda. Sí conversó conmigo luego, se llevó los $20, sí me pasó, y los años pasaron. Quinto curso del colegio. Yo conozco al Señor, creo que a los 20 años, 20, 21 años. Y me invitan a mi colegio a predicar, al equipo de béisbol. Mi profesor era de psicología, por si acaso. Pero en el momento que voy a predicarle a los jóvenes del béisbol de mi colegio, el profesor de psicología ya no era profesor de psicología, sino director de deportes del colegio. Entonces yo vengo entrando gran confiado, ungido, por poco hasta aureola me salía. 2 arcángeles a mi lado, todo. Pero cuando vino el que era el profesor, el director de deportes, me señaló de una. Dijo, pero ¿cómo tú, que coimaste para un examen, vienes a hablarle a la gente de Dios? Una pastilla de chiquitolina ingresó en mi sistema nervioso y me hice pequeño, no sabía qué hacer, porque mi pasado me estaba marcando a tal punto que no podía ni verbalizar el evangelio. Porque el pasado sí marca. El pasado va a quererte detener. Por eso es la importancia de la palabra que usa Jesús cuando le da la instrucción de que vayan y háblenle a mis hermanos. Porque él sabía lo que podía haber en el corazón de sus propios discípulos. La palabra hermanos aquí es una palabra muy interesante. Es la palabra griega, no sé hablar griego, ahí voy a tratar muchamente, adelphois, que significa hermano del mismo vientre. Literalmente Jesús le está diciendo a las mujeres, díganle a mis hermanos, los más cercanos, los hermanos entrañables, como si fuesen de mi misma sangre, que se encuentren conmigo en Galilea. Me gustó el comentario de Clark y se los quiero leer. Él dice lo siguiente. Esta es la primera vez que nuestro Señor llamó a sus discípulos por este adorable nombre. Ellos sin duda pensaron que su Señor les reprocharía por su anterior cobardía e infidelidad. Pero al hablar así, les da la completa seguridad, en los términos más tiernos, de que todo eso había pasado y estaba enterrado por siempre. Recordemos entonces un poco los argumentos de por qué podemos vivir o sobre cualquier circunstancia podemos vivir y debemos vivir la gran comisión. Y lo primero es, no importa el tiempo del llamado. Segundo punto, no importa la consideración social que recaiga sobre nosotros. Tercero, no importa el pasado que nos haya marcado. Pero por último, este es un argumento fuerte, no importa la oposición del hombre. En medio de este capítulo, porque este capítulo tiene como un sándwich, tiene los llamados a ir a evangelizar, al final también vayan y compartan, y en el medio nos deja un testimonio interesante. Nos deja los hombres que escucharon la verdad y se opusieron. Venga conmigo a los versos 11 al 15, leámoslo juntos. Mientras las mujeres iban, dice el verso número 11, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a ¿quiénes? Principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con ¿quiénes? Con los ancianos, o sea, los hombres de jerarquía de la época. Y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Y qué pasó? Ellos toman el dinero e hicieron como se les había instruido. ¡Wow! Es fuerte esto de que fueron a dar aviso, fueron a contar todas las cosas. ¿Cuáles fueron las cosas que fueron a contar? Dice el texto bíblico, todas las cosas que habían pasado. ¿Qué era lo que había pasado? La tumba estaba sellada. Jesús estaba adentro. Y estos hombres fueron los que observaron cómo esta tumba se abre. De hecho, hubo un terremoto en medio de esta apertura de la tumba, ¿se dio cuenta?
Si mi esposa fuese soldado y tiembla la tierra, es la primera en levantarse. Yo no sé cuántos de ustedes tienen el sueño sensible, pero un terremoto de esta clase a cualquiera lo levanta para ver qué está pasando. No solamente que fueron a contar esto, sino las cosas que albergan es ángeles abriendo la tumba, mujeres hablando con ángeles, mujeres mirando a Jesús. Y el contexto aún nos informa más. Venga conmigo al capítulo 27, los últimos versículos, del 62 al 66. Miren lo que nos informa el contexto de este texto. Dice la Biblia, al siguiente día, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador que dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenés una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Queridos amigos, estos hombres tienen toda la información, todos los requisitos informativos, toda la evidencia para creer. Tienen un sepulcro custodiado. Saben que la guardia debería haber sido entre 4 a 16 soldados aprox. Ese no era un grupo pequeño el que estaba custodiando la tumba de Jesús. El sello alrededor de la tumba habla de la autoridad romana sobre ese sepulcro. Persona que se atrevía a poner un dedo ahí se iba en contra de la autoridad de Roma y moría. Y el testimonio de los soldados. Los soldados vienen y le cuentan todo lo que ha acontecido, queridos amigos. Y es que la dureza de corazón, es que la incredulidad mueve siempre a callar la verdad. Y cuando nosotros muchas veces vemos incredulidad, se tiende a frenar la gran comisión. Nos hacemos preguntas: ¿por qué debo seguirle predicando a alguien si no pasa nada? ¿Por qué debo seguirle hablando a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, a mi primo, si yo voy con el evangelio y no pasa nada? Y llega uno al punto a veces de como desanimarse, decir, bueno, ya he predicado tantas veces, entonces simplemente me detengo. Queridos amigos, la incredulidad muchas veces nos lleva a frenar el vivir la gran comisión. Pero el llamado a contar acerca de la resurrección de Jesús está por encima de todo. El texto bíblico nos dice que el llamado a contar acerca de la resurrección está por encima de la dureza del hombre. Está por encima del tiempo del llamado, sea este bueno, sea este malo. El llevar las buenas noticias va por encima de cualquier consideración social que recaiga sobre nosotros. Y el llamado a ir y contar va por encima del pasado que un día me pudo haber marcado a mí o a usted. El llamado a contar, queridos amigos, a enseñar acerca de Jesús debe ser vivido por todo aquel que ha recibido y ha creído en Cristo resucitado. Yo quisiera decirles algo, porque no solamente hay estos 4 argumentos, sino que Mateo añade un peso de autoridad que recae sobre el creyente. Un peso que está con nosotros y va con nosotros para poder vivir, para poder predicar, para poder hablar, para poder obedecer la gran comisión. Y lo primero que yo quisiera revisar es, ¿quién es aquel que te envía? ¿Quién es aquel que te da la comisión, el que te da la guía, el orden? Yo quisiera tal vez con un ejemplo contrario mostrarles el ejemplo. El otro día estaba viendo una serie. Es una muchachita, una jovencita que va a la ciudad de Nueva York y va con el
cuento de que su padre es millonario y que le ha puesto una póliza de ahorro de $60 millones. Y ella tiene un gran proyecto que quiere cumplir y para esto necesita $40 millones, nada más. Ella llega a envolver tanto, a convencer tanto, porque decía, mi padre me ha dado esto, mi padre tiene esto, que de hecho le sacó unos cuantos dólares a ciertos financistas y casi a los bancos. Pero cuando llegaron a escudriñar su vida y veían todos sus papeles, todos eran falsos. Terminó encarcelada, terminó avergonzada, porque la verdad es que no tenía nadie autoritativo detrás de ella, no tenía ningún peso de dinero, ni de fama, ni de nada. Y la metieron presa por mentirosa. Pero queridos amigos, ese no es su caso, ese no es mi caso, ese no es el caso de la iglesia de Cristo. Porque Mateo sí nos va a enseñar el peso autoritativo que está por nosotros. Mateo en todo su evangelio se toma la molestia y empieza a enseñarnos desde Mateo capítulo número 1 de que quien está viniendo a la tierra es el rey verdadero y empieza con su genealogía. Luego empieza a mostrar cómo los mismos cielos anuncian el nacimiento de este rey. Y sigue hablándonos Mateo a través de todo su evangelio, mostrándonos los milagros del rey, las enseñanzas del rey. Y en esta parte de las enseñanzas del rey quiero hacer un stop. Porque Jesús en medio de sus enseñanzas había dicho a sus discípulos por 4 ocasiones que le era necesario morir, sufrir, pero sobre todo que iba a resucitar. Mateo empieza a traer toda la enseñanza, englobando toda esta enseñanza para que todo aquel que empiece a leer su evangelio conozca quién está detrás de todo esto. Mateo sí habla del sufrimiento que el rey pasa, habla de la muerte que el rey tiene, pero habla de la resurrección del rey. Pero Mateo usa palabras especiales. Y en Mateo capítulo 28, si usted mira conmigo en el verso 6, cuando los ángeles dicen, vengan y miren dónde ha sido puesto el Señor, no es una palabra cualquiera. No es una palabra al azar. Mateo está usando una palabra que se usa solamente para un rey, para una autoridad, para un dueño supremo, para un amo supremo, para una autoridad suprema. Lo que Mateo está mostrando a través del llamado de los ángeles hacia Jesús, que es el Señor, él está diciendo que todo lo que Jesús diga debe ser escuchado, debe ser obedecido. Queridos amigos, el peso autoritativo que tenemos nosotros para poder vivir y obedecer la gran comisión provienen de las mismas palabras de Jesús. Cuando en Mateo 28, 18, léalo conmigo nuevamente, dice el texto bíblico. Jesús se acerca a sus discípulos y les habla diciendo lo siguiente: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y miren esto aquí, y he aquí, yo estoy con vosotros ciertos días, solo los domingos, todos los días, hasta el fin del mundo. Queridos amigos, yo no sé si a usted esto le causa una sensación de seguridad, pero debería de brotar desde lo más íntimo de nuestro ser, en el momento de obedecer la gran comisión. Porque el que tiene toda autoridad es el que nos ha enviado. Porque el que tiene toda autoridad es el que nos direcciona, nos dice a dónde debemos de ir. Y el que tiene toda autoridad, no solamente que nos envía y direcciona, diga conmigo, me acompaña. El que tiene toda autoridad nos envía, nos direcciona, nos acompaña. Entonces, hagámonos aquí una pregunta. ¿Por qué yo no podría vivir la gran comisión?
¿qué puede detenerme en vivir y obedecer la gran comisión? ¿Será tal vez el tiempo del llamado? ¿Será que tal vez estoy viviendo un tiempo difícil, complicado, o por último, ni siquiera tengo tiempo? Yo he sido testigo de cómo hombres y mujeres viviendo vidas en agonía, literalmente, con enfermedades que los postran, no se callan, sino que predican con mayor énfasis. Como no se callan el evangelio, como no lo dejan para sí, sino que lo comparten. ¿Será que tal vez mi condición social me detiene para hablar? Tal vez frases como no tengo los recursos económicos, o tal vez para los más pequeños, no soy el popular del colegio, no soy el popular de la universidad, soy como que el marginado, el malo en fútbol. ¿Será que eso me puede detener en hablar el evangelio? ¿Será que mi pasado me ha marcado de tal manera que no puedo hablar el evangelio? Tal vez frases como, tal vez hoy Javier nos invita, bueno, no yo, la Biblia nos invita a ir y vivir la gran comisión. Pero Javier, tú no sabes cómo fui yo antes. Usted tampoco sabe cómo fui yo antes. No sabes lo que hice antes. Usted tampoco sabe lo que hice antes. Pero el pasado no nos puede marcar por lo que Cristo hace en nosotros y por nosotros. Fui una vez testigo en una iglesia, nos invitaron. Y un guerrillero de las FARC era el predicador invitado. Y no, bueno, ex guerrillero. Y no podía escuchar el testimonio, no podía comprender cómo un hombre no sabía si salir corriendo, porque en esa iglesia hacen llamado. No, pasa adelante el que está arrepentido. Yo quería pasar adelante por si acaso él salga con alguna cosa. No, estoy bromeando. Pero la verdad es que no podía entender cuánta gracia recaía sobre este hombre que había hecho tanta maldad. Y vi que el pasado no lo marcó, sino más bien lo impulsó a que la gracia de Jesús se exalte más sobre la vida transformada de él. ¿Será que la incredulidad a mi alrededor no me deja predicar? Mi esposo no cree, mis hijos no creen, mis padres no creen. Yo he sido testigo de cómo la perseverancia de hombres y mujeres en su alrededor, en su contexto familiar, no han creído, pero han perseverado predicando y han visto la obra de Dios sobre sus familias. Queridos amigos, ¿qué entonces puede tenerlo a usted para vivir la gran comisión? ¿Por qué usted no podría vivir la experiencia del gran llamado, del sublime llamado de la gran comisión? No puede ser ya el tiempo del llamado. No debe ser la condición social sobre usted o un pasado que le marque a usted. Ni siquiera la incredulidad que puede estar alrededor de su hogar, de su vida. Yo hoy quisiera levantar tal vez una pancarta de ánimo a la iglesia para decirles, recuerden quién es aquel que nos envió, quién es aquel que nos direcciona y quién es aquel que nos acompaña. Queridos amigos, aquel que nos envía, aquel que nos direcciona, aquel que nos acompaña, es aquel que tiene toda autoridad, es aquel que reina, es aquel, queridos amigos, que siendo rey, decide cumplir y vivir a cada detalle el plan de salvación para nuestras vidas. Jesús dejó su trono, vivió de manera inocente, pero muere como un culpable, con el fin de cargar en su cuerpo el castigo que usted y yo merecíamos por nuestros pecados. Pero no se queda con eso, sino que Jesús haya victoria sobre la muerte y quita toda autoridad que tenía Satanás y la muerte sobre nosotros. Queridos amigos, es que la resurrección no es un acontecimiento menor, no es un acontecimiento secundario. La resurrección es un evento de victoria. La resurrección es un evento de libertad. Es un evento que asegura nuestro perdón, que nos asegura de que somos hijos de Dios. Es un evento, queridos amigos, que debe proclamarse. Por eso hoy quiero hacer un llamado a la iglesia y a usted como parte de ella. Tal vez quisiera retomar las palabras que los ángeles dijeron, que Jesús mismo dijo
no tengan temor. Jamás tengan temor de vivir la preciosa gran comisión, de obedecerla, de experimentarla, de sufrirla, de atravesarla. Porque aquel que ha resucitado, aquel que ha vencido a la muerte, aquel que tiene toda autoridad, es quien lo ha escogido y lo ha enviado a usted como parte de la iglesia. Es aquel que lo está direccionando y es aquel que lo va a acompañar. Querido amigo, quiero decirle estas palabras. Vivan la gran comisión. Vívanla por encima de los tiempos que vivan. Vívanla por encima de cualquier posición social que tengan. Vívanla por encima del pasado que pudo haberlos marcado. Y vívanla por encima de cualquier incredulidad que los rodee. Queridos amigos, el evento más grande que ha vivido la tierra, el evento más grande de amor, debe ser proclamado, debe ser enseñado. Queridos padres, queridas familias, empiecen por casa. Empiecen por los suyos. Empiecen por los más cercanos, por aquellos que no visitan. Un padre, una madre, un hijo, una hija, un suegro, un yerno, un vecino, sin importar. Pero empiecen a vivir la gran comisión. Tal vez algunos me dirán, pero Javier, ¿y cómo lo hacemos? Ahí va una pausa comercial. Y es que la iglesia tiene discipulados. Porque el fin no es, el llamado no es, y quédense en la iglesia, es, vayan y hagan discípulos. La iglesia no tiene uno, tiene 2 discipulados. Involúcrense, conozcan más a Jesús. El lema de discipulados, discípulos que hacen discípulos, es conocer a Jesús para dar a conocer a Jesús. Y a Jesús lo conocemos a través de su palabra. Empiecen por los suyos, capacítense. Pero queridos amigos, vivan la gran comisión. Y tal vez hoy hablo a alguna persona, algún invitado, alguien que nos mire a través del video. Y no quiero dejar pasarlos por alto. Porque si hoy estamos hablando de la resurrección de Jesús, es porque hemos hablado también primero de la muerte de Jesús. Queridos amigos, no hay un evento más grande de amor que el que Cristo haya muerto. Pero hoy quiero hacerlo personal. Cristo ha muerto por ti. Cristo murió por ti. Cristo sufrió por ti, por tu castigo en la cruz. No solamente que vino, sino que el amor que siente por ti lo llevó a tomar tu lugar en la cruz. No el de otro, tu lugar en la cruz. Pero no se quedó en la muerte, sino que Jesús resucitó venciendo a la muerte con la única intención de que seas perdonado, de que seas libertado. Y mira esta frase, de que seas hecho hijo de Dios. Tus pecados fueron llevados por Jesús en la cruz. Tus pecados hicieron que Él tenga que subirse. Pero querido amigo, su amor por ti lo llevó a atravesar ese sufrimiento y a vencerlo. Yo quisiera invitarte hoy a poner tu confianza en Jesús, en lo que Él hizo por ti. Cuán grande es su amor para con nosotros, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos.